Ekatantra, rollo 25. Las infinitas glorias sean a ti, oh Santo Dios Todopoderoso, Señor de las infinitas alturas y Padre glorioso, fuente de la infinita doctrina de enseñanzas maravillosas. Tu único Santo Señor de todas las entidades vivientes, revela sobre las joyas más preciosas del ser y de la vida, sobre la virtud humana, virtud mental y virtud espiritual, pues qué lugar ocupa el amor, la fe y el trabajo, y que en sí la fe y la devolución, la fe y la devoción, y qué papel cumple el yoga en trabajo de virtudes. Mi amado Hijo primogénito Ekadanta, tú eres lo más apreciado en todo el infinito universo, porque encarnas la virtud viviente, así es divinos del infinito, y en la más pura de mi gloria, verdad, ciertamente os digo, todo espíritu humano en la vida cumple leyes de evolución, perfección y elevación, pues son tres leyes importantes en la vida de todo el universo cósmico. Asimismo, las leyes de acción, cambio y transformación son leyes importantísimas de vuestro Dios, y nada hay fuera de ellas. Es así que el ser humano es una réplica de las maravillas del universo, en acción, cambio y transformación, y en evolución, perfección y elevación, pues ciertamente, a decir verdad, cada célula del ser humano es un pequeño planeta, en donde se cumplen funciones de cambios y acciones organizadas. De ahí que son entidades microscópicas con inteligencias vivientes y pensantes. Pues nada muerto hay en el cuerpo humano y en las glorias del ser humano. El ser humano está dividido en tres regiones cósmicas. El submicrocosmos corresponde desde los pies hasta la cintura. El microcosmos está localizado desde la base de la columna hasta la garganta. El macrocosmos corresponde desde la garganta hasta el cerebro, y por encima está la conciencia y el espíritu. En los reinos del espíritu y la conciencia espiritual, asimismo en cada individualidad humana, están las infinitas virtudes potenciales, quienes forman galaxias de magnífica belleza. De ahí que las virtudes existen por naturaleza propia en cada individuo humano, en un estado latente y potencial. De ahí que el tantrismo siempre se ha caracterizado por expansión y liberación, porque todo cumple estas leyes magnéticas, y un Ekaulama verdadero es aquel que atrae mi divina atención, porque un Ekaulama es un cristiano auténtico y genuino, quien siendo mi siervo trascendental me ofrece como una ofrenda valiosa y sus magníficas virtudes en divina elevación, pues en verdad os digo que elevar las gloriosas virtudes es más superior que recitar 1000 oraciones por ahora. De verdad os digo que elevar las gloriosas virtudes es más superior que recitar 1000 oraciones por ahora. Es así que no existe en todo el universo material las bellas flores más apreciadas por mí que las virtudes vivificadas. Y toda virtud es la expresión del estado del ser y la expresión del estado de conciencia, quienes vibran en irradiación de colores vivientes, porque cada virtud es una miniatura entidad de belleza y poder. Es de ahí que se enseñó que cada virtud es un Shiva, un glorioso ser radiante lleno de poder y cualidades latentes en expresión. Así es, divinos seres del infinito. Y asimismo verazmente os digo que las gloriosas virtudes se expresan en triple expansión divina, como las virtudes humanas, como las virtudes mentales y como las virtudes espirituales, pues que os enseñó conocerse a sí mismo. Lo que sabéis del cuerpo nada es, lo que sabéis
de la mente nada es, lo que sabéis de quién sois nada es. Por lo tanto, no conocéis todo, y la humildad sincera es reconocer la verdad en grado infinito. Porque como seres humanos que sois, estáis en constante expansión del saber, porque la comprensión, visión y vivencia evolutiva es continua, puesto que solamente vuestro único Dios lo sabe todo y conoce todo. Ni sois dioses solares ni celestes, más colosales saben todo sobre la verdad de las cosas, porque la verdadera verdad plena es verdadero conocimiento total, y la ciencia espiritual completa solamente se halla en los infinitos reinos de vuestro Dios, y no en plenitud en el universo material, mas la ciencia cósmica y universal se halla plenamente en las regiones celestes y solares del universo cósmico. Así es, mis amados seres benditos, y ahora os digo de las glorias colosales del maravilloso virtudes, pues en verdad os digo que toda virtud, toda gloria y todo poder solamente surge de mí, de mi divina conciencia suprema. Es una gloriosa descendencia original, y de ahí que las gloriosas virtudes son las maravillosas joyas más preciosas del ser. Y de la vida, y es muy apreciado por mí. No obstante, el ser humano solamente hace trabajar una cuarta parte de las virtudes humanas y las virtudes mentales, mas una tercera parte están latentes. Es de ahí, por decir, un pintor en su máxima cabalidad, un músico en su máxima expresión, un místico en su máxima expresión, un artista en su máxima creación, un inventor en su máxima creatividad, expresa una de las potencias de la virtud. Sin embargo, las otras reas siguen latentes en mínima expresión, y en muchas criaturas humanas están inactivas. Es de ahí que desde un principio de la vida humana sobre el planeta Tierra, el propósito principal del yoga originalmente fue trabajo de virtudes humanas, virtudes mentales y virtudes espirituales. Es de ahí que los yogas variaron distintamente, que es y originalmente son un conjunto íntegro de trabajo y de virtudes, un divino Shiva en acción de elevación. De ahí que Dios está en todas partes. Así Shiva está como la virtud del amor, de la fe, de la acción, de la pureza, de la humildad, de la devoción, de la meditación, de la ciencia, de la filosofía, del arte, de la música, de la belleza, y como las infinitas virtudes Shivas que hay. Así es, mis amados seres divinos del planeta Tierra, porque en verdad os digo que vuestro Supremo Señor y Dios vuestro, Shiva, Shankari Jehová, soy la única realidad absoluta, quien estoy en todas partes y en todos los lugares. Pues siendo así, yo estoy en las virtudes vivientes, pues con veracidad os digo en las glorias de la virtud humana, que la virtud del trabajo es mayor entre ellas. Pues desde el pecado original de vuestros primeros padres de esta generación, os enseñé el yoga de la acción como el primer mandato, el autoesfuerzo del trabajo, el desarrollo y elevación de la virtud del trabajo, como una acción noble y generosa, pues de ahí empezó el primer paso en la senda noble y generosa, un medio importante de elevación. No obstante, la acción del trabajo se expresa en diversas modalidades y grados de acción humana. Así tenéis el trabajo físico como el sustento y medios de vida, el ganarse el pan con el sudor de vuestras frentes. También está el trabajo del servicio noble, trabajo de pracharya, difusión de mi verdad, y el trabajo interior, el trabajo en los ámbitos del ser humano. Realiza plena y completamente las demás virtudes humanas del ser humano,
como la agilidad, destreza, escritura, lectura, arte, canto, poesía, juegos, disciplina, gimnasia, danza, dibujo, pintura, arquitectura y arqueología, diseños, confección, química, jardinería, agricultura, arte culinario y demás virtudes humanas. Pues de ahí que la ofrenda de virtudes humanas es 1000 veces más mayor que la ofrenda de flores, luces y de alimentos. Pues es de mi mayor agrado que atrae mi divina atención, es que el trabajo cualquiera que sea dentro de mis divinos principios elevados y hecha conciencia elevada en mí, es un medio de elevación de la conciencia humana. Sin embargo, la inacción no eleva nada, absolutamente nada, mas lleva a las peores situaciones de degradación, a cometer muchas malicias negativas contrarias a mis nobles principios elevados. Así es, y todo en el universo cósmico es acción, movimiento y trabajo, y toda acción significa karma en término espiritual. De ahí que hay que diferenciar la acción del trabajo, que es karma, de las consecuencias de la acción, que es causa, y efecto, que también es karma. Pues realmente os digo que la acción del trabajo tiene su propia causa y radica en la intención y grado de acción. Asimismo, todo trabajo surge de la acción mental y tiene su propia causa, que originalmente fue una causa mental, luego se generó una idea, enseguida los pensamientos de la acción y luego acciones físicas y finalmente cosas. Así el trabajo es la virtud mayor entre las virtudes humanas. Y en este mundo todo cuesta ganarlo, todo es sudor de frente, como mi divina palabra dijo en un principio: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues es tan antiguo como el trabajo que existe. Y el trabajo no solo se cumple en vuestro mundo, sino en todos los mundos habitados, pues si no fuese así, no habría ciencia ni tecnología cósmica. Aunque los mundos perfectos trabajan manuales no existen, ni trabajos forzados hay, porque todo es un gran paraíso celeste y todo alimento produce y no cuesta ganarlo. Pues de ahí que existen grados de trabajo según los mundos, porque no solo en un mandato terrenal, es el mandato cósmico y universal y por siempre, porque vuestro creador universal es el primer trabajador cósmico, el primer arquitecto universal, y mi mismo bendito primogénito Cristo fue conocido como el Hijo del Hombre, que significa espiritualmente el Hijo del Trabajo. Asimismo, mi bendito primogénito Ganapatía fue conocido como el Padre de la Alquimia Universal, que significa espiritualmente el primer obrador en las transformaciones y acciones. Es así que la causa mental siempre radica en la mente. La acción del trabajo es el cuerpo y los efectos radican en la obra. Son los distintos frutos que produce la acción. Así es, benditos seres divinos. Pues realmente os digo en las glorias de las maravillosas virtudes mentales, que las virtudes son en grado infinito. Es así que las virtudes mentales se os enseñó como el acto más noble y generoso, y la mayor entre las virtudes mentales es la gloriosa fe. Y para su elevación se os enseñó el yoga mental, llamado en término espiritual Raya Yoga, y fue originalmente revelado para el trabajo de las virtudes mentales y para la comprensión de la mente, pues de ahí viene el conocerse a sí mismo, que es de real importancia, pues de ahí que Raya significa real dominio eficaz de las virtudes mentales. Ser un rey en autodominio mental interno, un eficaz rey interno. Es así que vuestra realeza se expresa doblemente, tanto positivamente como negativamente. Es de ahí que existe la noble tendencia de las
polaridades, y estas se conocen como virtudes mentales positivas y como virtudes mentales negativas. Es así que surge el bien y el mal. Es así que las fuerzas del mal utilizan las polaridades de virtudes inferiores. De ego, egoísmo, orgullo, vanidad, codicia, ambición, engaño, mentira, malicia, muerte y destrucción, y demás virtudes de polaridad inferior del tentador. Es así que cuando la mente está dominada por estas virtudes de polaridad inferior, trata de señorearse de las cosas perecederas del mundo, pues acapará y hace tesoros en la tierra, mas se achica para el reino de los cielos superiores. Es de ahí, de la realización de las virtudes mentales de polaridad superior, es de primordial importancia en las vidas de todos. Pues no olvidéis que por la realización de las virtudes mentales superiores sobreviene la realización espiritual. Es así que la realización mental significa en término espiritual elevación plena de las virtudes mentales. Además, en la fe consciente y subconsciente radica la causa, las gloriosas virtudes mentales. Igual así es, mis amados seres benditos del infinito, porque de verdad os digo que las virtudes mentales de polaridad positiva son virtudes utilizadas por lo divino, tales como bondad, pureza, alegría, humildad, amabilidad, amistad, compañerismo, continuidad, esperanza, perseverancia, vitalidad, prudencia, mansedumbre, firmeza, justicia, benevolencia, sinceridad, paciencia, hermandad, honestidad y demás virtudes mentales de polaridad elevada. Pues realmente quien me honra así, ofrendándome sus virtudes mentales en elevación, es 1000 veces más valorado que aquellos que realizan austeridades y penitencias. Es 1000 veces más valorado que aquellos que realizan austeridades y penitencias. Verdaderamente quien eleva sus virtudes mentales atrae con suma facilidad mi divina atención. Así es, mis amados seres benditos, y en las glorias de las virtudes mentales realmente os digo que vosotros como seres humanos tan solamente utilizáis 1/4 parte de vuestras virtudes mentales, y la tercera parte están potencialmente inactivas, llenas de cualidad. Ciertamente os digo también que vosotros como seres humanos del planeta Tierra solamente utilizáis las virtudes humanas que radican en el cerebro humano. También utilizáis las virtudes mentales que radican en la mente consciente y subconsciente, mas las virtudes mentales de la mente cósmica no utilizáis para nada. Sin embargo, en otros planetas perfectos no se utilizan los niveles mentales como vuestra mente, consciente y subconsciente, pues allí no se trabaja en base a la mente superior cósmica, que es todo poder extraordinario, a lo que vosotros llamáis poderes sobrenaturales, que consecuentemente os digo que son poderes naturales, son virtudes de la mente cósmica, tales como la telepatía, comunicación mental permanente, la clarividencia, ver el futuro, el pasado y el presente, clariaudiencia, el huir a grandes distancias, la levitación, el transportarse por el aire o espacio, el caminar encima de las aguas, el dominar los elementos de la naturaleza, calmando los vientos, tempestades, materializar cosas, transformación material y los elementos en otros elementos y materias, rejuvenecer, liberarse a voluntad del cuerpo,
resucitar de la muerte, resucitar a los muertos, regenerar células, curar a los enfermos, aparecer, desaparecer, aparecer y desaparecer, estar al mismo tiempo en distintas partes, achicarse en tamaño, crecer en gigantesco, transformarse de formas y demás poderes o virtudes mentales cósmicas, facultades que no son un milagro y leyes naturales cósmicas, utilizadas por seres del mundo elevados y perfectos, y no son poderes sobrenaturales ni milagro alguno, pues cuando se conoce su ley que opera, deja de ser milagro y se convierte en una virtud y cualidad natural, tan natural que todos lo poseen en otros planetas elevados. Ni en vuestro mundo no lo poseéis, es porque vuestra mente cósmica está sellada, porque vuestra humanidad es una humanidad imperfecta, llena de odio y maldades. Pues que podría ocurrir con tanto poder, se destruirían entre sí, pues cuando se elevan las virtudes humanas, virtudes mentales de polaridad elevada, cuando disminuyan las polaridades inferiores de ego, egoísmo, orgullo, ambición, etc., y cuando desaparezca el dinero y las armas de vuestro planeta, entonces todos lo poseerán como virtudes mentales cósmicas naturales. Así es, mis amados seres benditos. Así mismo en las glorias de virtudes realmente os digo que en la materia de virtudes mentales la fe es mayor virtud potencial, y la fe en término espiritual significa fuerza mental de poder magnético potencial, capaz de transferir la potencialidad en acción materializada. De ahí que la fe mueve montañas, pues se refiere a la fe, a la fuerza mental interior de poder potencial, y no a la fe de creencia, religiosidad, ni a la fe objetiva, porque todo lo demás de las virtudes mentales giran en torno a la fuerza mental magnética de la mente consciente y subconsciente. La misma objetividad de lograr y conseguir algo gira en base a la fuerza mental de la virtud de la fe. Que a buena cuenta es fuerza mental de poder magnético potencial de orden instantáneo de hágase la luz y la luz fue hecha. De ahí que la fe es una virtud mayor entre las virtudes mentales, pues indudablemente es fuerza mental interior. Así es, mis amados seres benditos, pues en verdad realmente os digo que la virtud no es moralidad, porque está por encima de la moralidad. Asimismo, la conciencia está por encima de la virtud. Es así que la moralidad en término espiritual significa buenas costumbres y conductas buenas, sea individual o colectivamente. Mientras tanto, virtud en términos espiritual significa cualidad y propiedad eficiente implícito de cada entidad viviente. Es así, la virtud humana es la potestad de obrar en acción de hacer en la vida, mas la virtud mental es la potestad de obrar en inteligencia y dominio. Asimismo, la virtud mental y la virtud humana actúan simultáneamente y están caracterizadas dentro de los principios de la fuerza, energía, poder, potestad, autoridad, dominio implícito, tácito, disposición plena, eficacia, cualidad, ánimo, orden, objetividad y mandato instantáneo. Es así que la virtud alborea en potestad y poder de obrar virtualmente en las glorias de las virtudes espirituales. Realmente os digo lo siguiente,
que las virtudes espirituales en cada criatura humana se hallan latentes potencialmente y no es explorado adecuadamente, porque las criaturas humanas muchas veces caen en un fervor religioso y no en un fervor espiritual, de espiritualidad pura y de virtud espiritual se expresa raras veces y solamente es sentido y poco explicado. Es así que para el trabajo interno de las virtudes espirituales se enseñó el yoga espiritual interno, el dhyana y samadhi yoga, el yoga de la real meditación trascendental. Para la plena conciencia espiritual realmente en mí, porque no existe aparte de una real meditación trascendental que no sea en mí, vuestro Dios, ni tampoco real conciencia espiritual trascendental que no sea en mí, ni real devoción trascendental aparte de mí, pues verdaderamente os digo que toda virtud espiritual y trabajo de virtudes en elevación todas están dirigidas en mí, en vuestro único Dios Shiva, Shankari Jehová. Y la nueva gloriosa doctrina Eka Tantra es toda virtud de la senda generosa. Así es, mis amados seres benditos, y en las glorias de la virtud espiritual, la mayor de entre todas, está la gloriosa virtud del amor trascendental. Luego sigue la verdad, conciencia, conocimiento, sabiduría, intuición y toda virtud espiritual desconocida para el ser humano. Asimismo, la meditación y la devoción es una virtud espiritual gloriosa que siempre es dirigida hacia mí, y la ofrenda de virtudes espirituales hacia mí es de mi mayor agrado 1000 veces más que los cultos materiales. Porque ella os conduce hacia mis reinos de los cielos trascendentales. Sin embargo, la adoración y rituales materiales os limitan y reducen vuestras capacidades y potencialidades, y no es de mi agrado para nada, porque siempre deseo lo mejor para todos vosotros, y todas mis escrituras sagradas de todo el mundo alegan hacia el crecimiento, evolución, comprensión, transformación y elevación espiritual, pues fueron los hombres imperfectos quienes lo convirtieron en rituales, adoraciones materiales y en religiosidad que limita al presente efímero de la vida. Pues de ahí que las virtudes y su adecuada elevación es principal y elevada, está por encima de cualquier ritual religioso, pues virtud es generosidad, compartir, unidad, integridad, originalidad, donación, compasión, modestia, atención y esperanza. Y es así que las virtudes en su integridad son como el diccionario que existe sobre la faz de la tierra, y son como habilidades y dones que existen en cada criatura humana y entidad viviente. El número son infinitas y sin medidas. Así es, mis amados seres benditos. Y en materia de las virtudes del amor, de la fe y del trabajo, sus glorias son infinitas, y mi senda noble y generosa es todo amor trascendental, porque un Ekaulama o cristiano verdadero realmente eleva las virtudes a través de un real autoesfuerzo íntegro de su conjunto. Es de ahí que Kaula significa glorioso. También significa en término espiritual tierra o lam, pues quiere decir quien se levanta de la tierra al cielo, o uno absoluto, y de ahí viene el Ekaulama glorioso. Asimismo, la noble senda generosa se eleva desde la tierra hasta los reinos de los cielos más trascendentales y gloriosos. Y tierra significa la vida o de la vida,
en divina atracción espiritual hacia mí, vuestro único Dios viviente gloriosamente en real existencia trascendental, suprema y absoluta, pues realmente así es. Y en la virtud de la fe existe grados de fe, asimismo grados de amor expresado. Lo cierto es que la fe es la fuerza mental, sea perfecta o imperfecta, lo cual cuenta en la intención y grado de devoción, pues toda fe delante de mí tiene sus propios méritos y puntajes de luz, y según vuestro grado de fe o fuerza mental obtenéis y recibís lo justo y necesario, porque si vuestra fe, fuerza mental fuese mayor, mayores cosas podéis hacer y obtener grandes méritos, pues todo se debe al grado de fuerza mental y devoción, puesto que existen grados de fe: la fe religiosa, la fe ciega, la fe de creencia y la fe de sentimental. Igualmente está la fe de estatuas en deidades, ídolos, imágenes, símbolos, santos, maestros, profetas, avatares y guías astrales, mas es una fe dentro de las limitaciones humanas. Sin embargo, me es de mi agrado la fe directa en mí y en mi amado primogénito y en la bendita Madre Divina directa, porque ahora es tiempo de las conexiones directas, de una relación personal íntima con verdadera fe y devoción, con una actitud y fuerza mental elevada. Es de ahí que viene el adorar a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas de tu corazón, pues así es. Tal propósito noble me es de mi agrado, porque tal noble propósito es 1000 veces más válido ante mí que todas las cosas hechas a mi agrado. Y en las glorias de la fe, toda fe es probada en la vida. Así la fe religiosa fue probada por vuestro Dios y cayeron en sus leyes, pues al apegarse a las formas y nombres excesivamente empequeñecieron su propia fe, al dirigir su fe en santos, imágenes, maestros, avatares, ídolos y deidades materiales. Empequeñecieron su fe y limitaron su confianza en Dios. Sin embargo, los que se dirigieron directamente ante mí ganan mi divina confianza, porque vuestro majestuoso Dios soy directo y no hay intermediarios ante mí, mas quien se fanatizó por una fe religiosa cualquiera que fue, empequeñeció su confianza en Dios. Solo la fe y devoción directa atrae mi divina atención, pues nadie y ninguno de vosotros me prometisteis cultivar una fe de creer por creer, y creer ciertamente en Dios, porque todos me prometisteis cultivar una fe elevada con verdad, luz y conocimiento, y por sobre todo una fe con real conciencia espiritual. Es así que una fe con sentimiento puro, una fe con filosofía espiritual, una fe con sabiduría y conocimiento divino, y una fe con ciencia divina es una fe de mi mayor agrado, porque es una fe con obra divina y una fe con acción divina. Es de ahí que una fe con acción divina es fe viva, que a la larga se convierte en una fe con experiencia directa, una fe con divina elevación íntegra. Pues de ahí que la fuerza mental es el principal medio de elevación hacia mí, y también es el motor primordial para todo acto en la vida. Porque todo acto requiere de fuerza mental, que primero surge como idealización de fuerza mental, luego se materializa en acción material y en acción divina. De ahí
ante mí es 1000 veces más válido la acción que la mera creencia en mí, pues verdaderamente el creer o no en Dios no significa nada ante mí. Lo que es significativo ante mí y de mi mayor agrado es la elevación espiritual y experiencia directa. Shiva y Shakti.